Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la psicóloga María Elena Muñoz. Estamos en el podcast número 10 de Instituto PEC Psicoterapia y Formación, en donde acompañar es transformar. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la importancia de la psicoterapia infantil y los nuevos retos en línea. Para ello contamos con una invitada que es la maestra en psicoterapia infantil, Tessa Rodríguez. Hola, Tess. Quisiera que nos hablaras un poquito de ti, por favor. Claro, hola Male y mucho gusto a todos los que nos escuchan. Es un placer estar aquí en este espacio y bueno, como ya lo mencionaba Male, justo yo soy terapeuta infantil, psicoterapeuta infantil, donde pues estudié principalmente la residencia en psicoterapia infantil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y mi licenciatura fue igual en la Facultad de Psicología, igual por parte de la UNAM. Y pues bueno, a lo largo de estos años yo me he estado formando principalmente como terapeuta infantil, donde pues he descubierto todo este trabajo enriquecedor que es el trabajo con los niños y sobre todo con sus familias, porque pues siempre hay que tenerlos muy presentes. Y pues bueno, también he tenido diferentes oportunidades de trabajar tanto en instituciones como el psiquiátrico infantil, o en centros comunitarios, por ejemplo, el Centro de Volcanes, que ahí son como varios donde he estado trabajando. Ay, excelente, Tess. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, creo importante mencionar que la salud mental debemos de atenderla desde edades tempranas para prevenir trastornos que nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia, qué situaciones se han presentado, cuáles se han exacerbado, ¿no? De pronto nos dicen ahora en enero del 2022 que el burnout ya está considerado como una enfermedad, cuando antes era un estrés muy alto, una forma de no saber enfrentar al mismo en las instituciones laborales. Entonces, vamos, como eso, cada vez va a haber más trastornos que se van a ir desarrollando. La psicoterapia infantil tiene una de esas funciones importantes que es la prevención. Yo recuerdo que hace muchos años, digo, tú estuviste más recientemente en el psiquiátrico infantil, Juan N. Navarro, yo estuve hace muchos años y recuerdo que en muchos momentos llegaban los niños así corriendo y ya sabiendo dónde estaban los juegos y demás. Entonces, algo que a mí me funcionó muy bien en aquel entonces era los primeros minutos jugar con los niños, ¿sí? Y ya después era, a ver, platícame, colócate en ese lugar donde te pasó tal evento, cómo te sentías, qué elementos utilizabas para modificar esas conductas, no sé, trabajar con ellos, no sé, en la modificación de sus pensamientos y cosas que eran importantes no solo para ellos, sino también para sus padres, para cómo se comportaban en la escuela. Hoy, ¿cómo es esto? Tú que estás recién egresada de la maestría, platícanos. Yo creo que es muy interesante. ¿Por qué es importante hablar de la psicoterapia infantil? Claro, pues principalmente la psicoterapia infantil es una modalidad de terapia que empleamos mucho con niños, pero también con adolescentes. En este caso serían niños, niñas y adolescentes, en los cuales nos enfocamos sobre todo, más que en modificar o en cambiar como sus pensamientos o sus conductas, sino ver qué es lo que está pasando con ellos para que se estén comportando de esa manera, para que se estén sintiendo de esa manera. Y justo como ya lo mencionabas, en un principio es como pues establecer esta relación, este vínculo que es con los niños, mucho mediante el juego, sí, pero también con este interés genuino que hay por ellos, sobre todo porque es algo que no está tan presente pues en muchos de los espacios en los cuales ellos conviven. Entonces, una vez que nosotros ponemos como esa atención y ese foco en ellos, siendo ellos los que abarquen este espacio, pues
genera este cambio, ¿no? También en esta parte de la relación donde lo que vamos a construir principalmente es esta relación y sí puede ser mediante el juego, pero también depende mucho de la modalidad terapéutica en la cual nosotros nos estemos manejando y el enfoque. Entonces, dependiendo de qué enfoque estemos utilizando, pues va a ser como la aproximación hacia los niños, ¿no? En este caso, yo soy una terapeuta infantil con enfoque integrativo y basado en la evidencia, es decir, nos basamos mucho en investigar como toda esta sintomatología que están teniendo los niños, principalmente de varias fuentes de información. En este caso pueden ser los padres, pueden ser los maestros, pero principalmente los propios niños, porque a veces los papás tienen como esta, por así decirlo, demanda de atención de un problema en específico y resulta que subyace a otro problema, ¿no? Entonces, primero sí es justo formar esta relación, puede ser mediante el juego, puede ser mediante diferentes técnicas, pero con niños se ha encontrado que es principalmente con el juego, por los poderes terapéuticos que puede tener, y posteriormente hacer estas intervenciones. Entonces, no ha cambiado mucho, pero tal vez ha cambiado un poco como los enfoques con los cuales nos podemos acercar un poco más a los niños. Claro, qué interesante. Entonces, vamos, cuando llegan los papás con un niño al consultorio y te dicen, es que mi hijo lo reportan en la escuela porque golpea a sus compañeros, porque se porta mal, porque no está aprendiendo, quiero que me apoyes para que modifique todo eso. ¿Qué le contestas a esos papás? Sí, híjole, esa es como una pregunta recurrente. Recurrente, sí, incluso es una, pues, demanda de los papás, ¿no? Y demanda no entiéndase como que nos lo pidan o nos los exijan, pero casi sí. Entonces, acá es como mucho explicarles que, pues, entendemos que les preocupa mucho sus hijos, que desde este amor que ellos sienten por ellos, pues están solicitando esta atención, pero también pues necesitamos recabar como más información, ¿no? Saber desde dónde está surgiendo este comportamiento, esta problemática que incluso ellos están observando y con base en eso, pues elegir la mejor intervención para su hijo o hija. En este caso, a veces es como, es que a veces pareciera que los papás es como, aquí está mi hijo, arréglamelo, ¿no? Casi, como casi. Si fuese una licuadora. Sí, claro, como si fuera un electrodoméstico o incluso, ¿no? Como estas diferencias que podemos entender también, por ejemplo, con las mascotas. Ah, aquí está el doctor, listo, ya lo curó. Y se trata más bien de un trabajo continuo, un trabajo pues que no tiene fin desde mi punto de vista, porque al final, pues tú lo sabrás, ser padre es un trabajo de toda la vida, pero en este acercamiento con los niños principalmente es como ejercer estos 3 puntos de acción donde va a estar interviniendo, en este caso yo como terapeuta, el niño y los papás, para pues ver por el bienestar de los hijos, ¿no? Porque a veces los papás sí es como de, pues ya yo te lo traje aquí y arréglalo, ¿no? Y a veces es como de, está bien, o sea, entiendo desde dónde viene esa demanda, pero también es un trabajo en conjunto, un trabajo pues de triple acción, diría yo. Entonces es como tal cual no decirle, oiga, ¿no? Tenemos que trabajar los 3, pero sí, ¿no? O sea, esclarecer que para que la intervención sea lo más eficaz y lo más oportuna posible, pues es mucho el trabajo entre los 3, ¿no? A veces pasa que los papás actúan, la terapeuta actúa, pero los niños no. Y entonces es volver a replantearnos qué es lo que está pasando. O a veces al revés, ¿no? A veces los niños actúan, la terapeuta también y los papás no. Y entonces ver qué es lo que está pasando. Y entonces es cuando pues se dan estos reenfoques para la intervención. Claro, porque dices, ok, ya tengo tiempo trabajando y de pronto hay como una regresión, como no estamos fluyendo. Hay que revisar nuevamente qué es lo que está pasando, porque cierto es que me traen en enero a un niño, ¿no? Viene con la emoción todavía de la Navidad, de los regalos, de las cosas nuevas, de las vacaciones, y está también muy motivado porque viene el Día de Reyes, ¿no? A ver qué me traen los Reyes. Entonces es una situación diferente. Empieza a trabajar muy motivado porque hay motivadores externos que están funcionando en ese momento.
pasa el tiempo, están en la terapia, esos motivadores ya se van diluyendo. Y entonces cambia la situación y el niño empieza como ya a estar menos motivado para llegar a su terapia. Los papás también se van olvidando un poco porque también los papás vivimos esa euforia de la época navideña. Y entonces, ¿cómo darte cuenta? Pues con las conductas. Es importante, creo, dejarle claro a los papás que eso puede suceder y que entonces hay que hacer una nueva revisión. ¿Qué cambió para que el niño tal vez modificó algunas conductas y los padres también? Pero entonces se están presentando nuevas situaciones que hay que revisar nuevamente y trabajar en ello. Así es. Y justo con esto que mencionas, me acuerdo mucho de una frase que a mí se me ha quedado grabada desde que he estado trabajando acá con los niños, es lo que no se dice se actúa, ¿no? Y esto es muchas veces que los papás, hay cosas que nos pueden ocultar, por así decirlo, porque puede ser vergonzoso, porque pueden considerarlo no importante, o incluso los niños. Hay cosas que no nos van a decir, aunque algo que he visto es que la mayoría de los niños son muy reales, les diría yo, pero también son muy sinceros, es decir, no tienen como estas... Muy genuinos. Exacto, genuinos era la palabra que buscaba. No tienen como esta vergüenza, por así decirlo, de qué es lo que vaya a pensar. Hay algunos que ya, ¿no? O sea, dependiendo de la edad, pues sí lo van teniendo, pero lo que no nos digan lo van a estar actuando en su casa, en la escuela, con sus amigos, ¿no? Por eso también algo que hay que tener en cuenta es, en este trabajo, pues es tener en cuenta todos los contextos. Ver cómo actúa en los diferentes contextos y si solo hay uno en el que hay problemas, ver qué es lo que está pasando ahí. Porque en ese también, lugar, claro. exacto, porque también algo que pasa es que luego los papás pueden generalizar una conducta, es decir, ay, es que pega, y a lo mejor le pegó una vez, ¿no? Al hermanito mayor o al hermanito menor, le pegó porque pues estaba enojado, porque no le daba el juguete y pegó, ¿no? Es que ya es un niño que pega, ¿no? Entonces también ver cómo se está, incluso desde lo verbal, desde lo que les decimos a los niños, cómo los estamos tratando para que eso a futuro pues también nos diga qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Porque es muy curioso que incluso aunque los papás nos oculten información o un nuevo evento o algo que haya pasado, pues los niños nos lo van a decir con sus acciones o incluso yo utilizo mucho la terapia de juego, entonces en el juego sale todo, ¿no? Claro. Entonces todo esto que no es dicho, pues también se va reflejando en las conductas. Incluso Dolto, recuerdo, mencionaba que algunas conductas o algunos pensamientos o algunas acciones desde el embarazo también van a tener repercusiones en la vida de los niños. Entonces, el impacto que podemos llegar a tener con las palabras, con lo que decimos o con lo que hacemos, incluso desde que los estamos gestando, pues es muy importante. Entonces, sí es como ver todo el contexto, todo lo que está pasando y tal vez empezar a notar si también nuestras expectativas no están siendo muy altas, ¿no? Porque también como papás incluso podemos llegar a pensar, es que quiero que pues casi que ya no se frustre, que ya no haga berrinches, ¿no? Pero también qué tanto esas expectativas están yendo acordes a pues lo que nuestros hijos son y lo que están pues viviendo realmente. Claro, fíjate que recuerdo ahorita un caso donde llevan a terapia, me dicen los papás, llevan a terapia a su hijo, el niño tenía, si no mal recuerdo en ese entonces, tenía 7 años y me dicen, es que lo reportaron en la escuela porque está pegándole a una de sus compañeras. Y justo ahí aplica esto, hay que ver qué está sucediendo. O sea, los niños generalmente van y reproducen las conductas que ven en casa. Claro. Todo lo que aprenden en casa van y lo reproducen. Entonces resulta que aquí había violencia en la familia y los hombres, el hermano mayor le pegaba a la hermana menor y el papá le pegaba a la mamá. Entonces el niño le pegaba a una niña, a una de sus compañeras, nada más a una. Y digo, bueno, pues pudo haberle pegado a todas las niñas, ¿no? Porque era lo que aprendía en su casa, pero eligió a una solamente. ¿Qué haces ahí en ese caso? ¿Cómo lo trabajas? Sí, justo es como en esta parte cuando hay contextos de violencia
algo que nos puede llegar como mucho, porque pues es un contexto muy real, sobre todo, bueno, como mexicanos, pero también como mujeres, ¿no? O sea, como, Sí. ¿por qué está agrediendo a las mujeres? Entonces, cuando hay este sistema de violencia, lo primero pues es detectarlo, y lo segundo es pues generar este plan de acción, ¿no? También ver qué le significa esa niña en particular, ¿no? A veces puede ser como algo no resuelto en casa o algo no resuelto en sí mismo. Entonces, ¿qué le está significando a esa persona en particular y qué es lo que se puede hacer para incluso pues evitar que se repliquen estas conductas, ¿no? Porque justo acá el primer factor de protección es, puedes enojarte, puedes molestarte, puedes frustrarte, pero en el momento en el que paramos la conducta es cuando ya está transgrediendo a otros. En ese caso es como pues justo ver que si en el contexto en el que está el pequeño o la pequeña no es favorable, pues primero se tiene una intervención con los papás y tal cual no es va a ser pues, es su culpa, ¿no? Porque ustedes lo están haciendo en casa, sino como que ir sondeando de qué manera se está replicando pues estos comportamientos agresivos, cuándo se presentan, de qué manera se presentan y por ejemplo si es un contexto ya muy desfavorecedor, pues incluso no ejercer planes de acción con las personas afectadas, pero si no, pues ver de qué manera protegerlos, ¿no? O sea, cómo ponerlos a salvo para que ellos no sigan replicando estas conductas en otros espacios, que es algo que es muy frecuente. Sí, claro, el ambiente en casa, pues vamos y lo reproducimos en otros contextos. ¿Por qué es importante hablar de psicoterapia infantil? Esa es una muy buena pregunta. Justo yo me iría un poquito más atrás, desde la importancia de la salud mental, ¿no? Justo como ya mencionabas en un inicio, que muchas veces pues esta parte de prevención no está presente, ¿no? Entonces, cuando somos adultos y estamos de alguna manera siendo funcionales para la vida, realmente no lo estamos siendo, ¿no? Porque muchas veces nos piden que nos regulemos, que seamos como capaces de hacer diferentes acciones de gestión emocional que no sabemos hacer. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Porque desde un inicio no nos enseñaron a hacerlo, ¿no? No tenemos un modelo. Claro, es por ejemplo funciones básicas, ¿no? De paquetería Office, ¿no? Como por ejemplo usar Excel o usar Word. Para saber hacerlo, pues primero tuvo que haber una enseñanza anterior, ¿no? Y Y en una este práctica. caso, claro, porque a veces podemos tener la enseñanza, pero si no lo practicamos, también no hay como esta relación. Entonces, pues desde ahí va a radicar la importancia, ¿no? No solo a nivel emocional, sino también a nivel conductual. Hay veces en las que podemos hablar de la salud mental, pero hablamos como del individuo, es decir, por ejemplo, de la persona adulto, adolescente, joven, o incluso en este caso niños, donde vemos, pues es que tiene tales comportamientos, ¿no? Y hay algunos que, por ejemplo, se pueden dejar, ¿no? Por el contexto, por el lugar donde vive, pues se pueden considerar normales, y cuando van creciendo, pues nos damos cuenta que no, ¿no? Justo la psicoterapia infantil sería como por así decirlo, catalizador, como para prevenir que estos comportamientos que se presentan desde edades muy, muy tempranas, de edades desde 3 años, que se puedan evitar que se repliquen, por ejemplo, si no son favorables para ellos o para alguien en su ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay pequeñitos desde 3 años que ya están siendo violentos con sus hermanos, con sus mamás, con sus papás. Entonces, pues ver qué es lo que está pasando ahí. Y entonces, desde el observar qué es lo que está pasando, nosotros podemos dar una respuesta. Y justo estas herramientas que nosotros les podamos dar desde pequeños va a ser lo importante para cuando crezcan, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces puede parecer que las técnicas, herramientas o diferentes intervenciones que empleamos como que no dan resultado en un primer momento, pero las vemos a futuro muchas veces. Entonces, es como lo importante es prevenir o actuar sobre algo que ya está, ¿no? De Y que manera la salud, temprana. claro, y sobre todo sobre la salud mental en general, pero sobre todo en la infancia, que pues
por contexto y por cultura, pues las infancias son una de las más violentadas en nuestro país y de las que más son olvidadas. Entonces, desde ahí radicaría la importancia, pues desde este trabajo en la salud mental infantil sobre todo. Claro, sí, esta infancia es justamente no maltratada. Justo hace unos días dimos una conferencia acerca de los cuidados sensibles en la infancia y se tocó el tema, ¿no? De cómo actuamos los adultos, a veces con ese adultocentrismo que implica un maltrato hacia el niño, un no mirarlo, una conducta negligente, porque pensamos que a los niños se les lastima solamente con golpes, ¿no? También a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Y esta parte de la negligencia o la sobreprotección que se invisibiliza porque está enfermo el niño y los papás no lo llevan al médico. Está enfermo y le dan el tratamiento, pero los papás no le dan el medicamento, porque estamos hablando de un niño que todavía requiere de esos apoyos externos. Entonces, vamos, esta parte donde, ¿cuál es la otra que dije? La negligencia, y después mencioné otra, esta parte de maltrato que finalmente está implícita la negligencia. No, dije, ¿sabes cuál? La sobreprotección. ¿Qué pasa cuando sobreprotegemos a un hijo? Platícanos un poco de cómo se genera la sobreprotección, que también es una parte que está considerada dentro de la violencia. ¿Cómo has visto, qué resultados has visto en los chicos que llegan a consulta cuando son sobreprotegidos por los papás? Claro, pues algo que hemos notado es que los extremos se tocan, ¿no? Y justo en esta parte de proteger los demás o no verlos en absoluto, como en este caso es la negligencia, pues sí, hablamos, bueno, desde la formación que he tenido, que los extremos se tocan y al final cuando damos de más o damos de menos algo, cualquier situación, por ejemplo, vamos a hablar con algo muy común para todos, ¿no? Por ejemplo, la comida. Si damos comida de más, es un problema porque llegamos a tener problemas, por ejemplo, de sobrepeso o de malnutrición, ¿no? Dependiendo de qué comida le estemos dando. Y si le damos de menos, pues podemos generar estos periodos de desnutrición o incluso de inanición, donde los niños no están generando como estos nutrientes básicos. Ahora vamos un poco con esta parte del afecto. Si lo vemos como analogía, es lo similar. Entonces, cuando no le damos el afecto o esta seguridad o protección adecuada a los niños, que es lo que muchas veces, a veces no lo ven los papás, pero es lo que los niños solicitan cuando acuden a terapia infantil, ¿no? Cuando no les dan estos cuidados básicos, y no me refiero a comida o salud física o vestimenta, ¿no? Porque eso sí está muy presente, pero cuando no se le da esta parte de afecto, esta parte que nosotros llamamos nutritiva emocionalmente, pues es cuando tenemos estos problemas donde podemos llegar a dar de más en cuestión de por ejemplo, objetos materiales, ¿no? Los llegamos así como, no te va a faltar nada, pero yo no estoy presente, ¿no? Yo les digo, donde dar de más es dar de menos. Exacto, sí, justo. Donde dar de más es quitar. Así es, y justo donde damos de más, también qué es lo que nosotros como adultos estamos haciendo, ¿no? Proyectando carencias. Claro, y justo, sobre todo por el contexto donde vivimos, muchas veces venimos de contextos violentos, de contextos donde lo sabemos como muy comúnmente está esta parte de mejor una nalgada a tiempo que se nos salga del huacal, ¿no? Casi, casi. Y es como de, ok, eso era válido en un primer momento, pero ahorita ya no es lo óptimo, ¿no? Y entonces para evitar esta situación de pegarles o de que les falte lo que a mí me faltó, porque también ahí está que no les falte lo que a mí me faltó. Claro, sí. Está muy importante y muy vinculado con esto de esta carencia que yo tengo, la voy a cubrir con mis hijos, ¿no? No necesariamente es así, pero muchas veces he observado que es como todo esto que yo no tuve, toda esta posibilidad que yo no tuve, tú sí la vas a tener y no vas a padecer, por ejemplo, de no sé, transporte, ¿no? Te voy a dar un coche o no vas a padecer nunca por tus tareas, entonces yo te las hago, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que
no los estamos dejando ejercer esta autonomía, esta pues independencia que es necesaria para los niños desde los 6 años, pues y y desde antes empezamos a caer en estos círculos donde te voy a dar todo lo que yo no tuve, te voy a dar y te voy a proteger de todo lo que pasó en mi vida para que tú no lo pases. Entonces ahí es como de entendible, claro que es entendible, pero entonces no solo es un trabajo con los niños, es un trabajo interno también, ¿no? Claro, y eso como por la parte de la sobreprotección, ¿no? Más o menos desde ahí se puede estar gestando, pero pues también hay un sinfín de factores que pueden estar influyendo. Caso contrario en la negligencia, pues es como de también ver qué es lo que está pasando con los papás, ¿no? Porque justo es una forma, las dos son una forma de maltrato, pero no se visibiliza que la sobreprotección sea una forma de maltrato. Claro, porque al final es proveer y proveer y proveer, y en la negligencia es no dar nada, ¿no? Pero al final las dos son una forma de maltrato porque no permiten el desarrollo óptimo de los niños. Entonces acá es mucho de lo que está pasando en nosotros como papás, como adultos, para ver qué es lo que está pasando con los niños, ¿no? Entonces una primera respuesta que yo te daría a esta parte de la sobreprotección es, pues, es cubrir una carencia o una necesidad propia con nuestros hijos, ¿no? Y me regreso un poquito otra vez a adulto, donde también mencionaba que estos conflictos que están existentes en nosotros como adultos, pues hay veces que los dejamos en los hijos para que ellos los de alguna manera como que los resuelvan, ¿no? Claro, entonces, es una tarea que no les corresponde. Claro, sí, sobre todo. Imagínate ya la carga que tendrían esos niños. Sí. Entonces creo que vamos descubriendo con todo esto que tú mencionas, pues es que el apoyo con psicoterapia infantil es muy importante, porque además, ¿qué ocurre cuando descubres que es una carencia de los papás? No del niño. Entonces es un trabajo integral. Claro. No solamente que es más, que va más allá de la psicoterapia infantil, es un trabajo con papás. No sé si te ha sucedido donde trabajas más con los papás que con el niño. Sí, sí, totalmente. Un trabajo muy enriquecedor, por cierto. Claro, justo como en esta frase antigua, ¿no? De todo hay en la villa del Señor. Entonces, pues me ha tocado trabajar a veces solo con los niños, sobre todo cuando son un poquito más grandes, es cuando trabajas más con ellos, pero este trabajo pues integral, como tú lo mencionas, más bien sería como un poco integrativo, de donde se trabaja con papás y con los hijos. Si el conflicto con los papás no está como tan, digamos que tan fuerte, por así decirlo, como que no es, como que no es tan problemático, pues se puede trabajar a la par, ¿no? En el consultorio para darle como este foco o esta mirada para que lo puedan resolver con su hijo. Y si ya está algo muy intenso, algo que de plano está obstaculizando pues esta terapia infantil con los hijos, ahí es cuando ya les sugerimos, pues obviamente como de esta manera más amable y pues totalmente en el contacto con también lo que ellos pueden estar viviendo, pues se les sugiere una intervención para ellos. Algo que puede ser muy sencillo como de, bueno, hemos visto estos cambios, entonces yo sugiero que para que esto se potencialice, usted pueda acudir a una intervención propia ya le vamos describiendo como algo que hemos nosotros visto, casi como nuestra listita de cotejo, para que ellos también puedan darse cuenta, porque hay veces en las que ellos no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta por muchas razones, ¿no? Porque puede que no lo estén viendo de verdad o que sea algo tan doloroso para ellos que digan, mejor aquí pongo mi línea y pues también es válido, ¿no? Activan sus mecanismos defensivos, claro, porque eso se siente como una amenaza, ¿no? Porque son mis hijos, claro. Y entonces darme cuenta que estoy tratando de cubrir mis carencias con mis conductas hacia ellos, claro que resulta doloroso, entonces mejor lo evito. ¿Cuál es la diferencia en el trato entre un niño y un adolescente? Híjole, creo que es como una de las que más me ha costado. Me encanta tu sonrisa, así como, wow, es mi tema. Sí, me costó un poco de trabajo cuando empecé con este trabajo con niños y adolescentes porque
Los adolescentes, digo, a lo mejor he tenido como la fortuna de que mi trabajo con adolescentes ha sido muy sencillo, porque una vez que encuentras como estos gustos o estas, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Como estas necesidades de los adolescentes, el trabajo ya casi se da solito, ¿no? Obviamente. Fluye. Exacto. Fluye bastante bien. Y con los niños, de repente es como estarlos observando detenidamente para ver qué es lo que nos quieren dar a entender, porque hay veces en las que mencionabas algo muy importante, esto del adultocentrismo que luego llegamos a tener, que está súper presente con los niños, que a veces queremos que sean adultos chiquitos, ¿no? Claro. Y a veces queremos que ya nos digan qué es lo que tienen, qué es lo que les pasa, y ay, aquí está tu solución casi, ¿no? Pero cuando a veces ni siquiera saben hablar. Exacto. Todavía no saben expresar lo que sienten, lo que les pasa. Así es, entonces de repente si ellos no saben expresar es como estar muy atentos a qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Yo te lo mencionaba en un primer momento, yo trabajo mucho con el juego y desde el juego, con diferentes intervenciones, con diferentes técnicas, podemos ver qué es lo que nos quieren decir y hay veces en las que es tan evidente que se lo podemos mostrar a los papás, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, en este modelo de video feedback, donde pues podemos tener sesiones grabadas, obviamente con toda esta parte de la autorización y confidencialidad, donde... El consentimiento informado. Así es, donde vamos teniendo como pues estas intervenciones, digamos que a la par, ¿no? O sea, trabajo con el niño, pero trabajo con los papás. Digamos que cuando son más pequeños, es muy importante el trabajo con papás. O sea, también cuando son adolescentes, pero con adolescentes como son más de expresar lo que quieren o lo que no quieren, pues los papás, digamos que son como nuestro segundo pilar, más que el principal, como pasa con los niños, ¿no? Entonces, en estas diferencias, algo que yo me he encontrado es pues justo la atención que les ponemos a los niños, ¿no? Porque sí, justo. Sí, claro. Incluso desde una parte personal, yo me he contactado con esta parte en la que a mí me costaba jugar, ¿no? Y soy terapeuta de juego, entonces el contactar con esta parte en la que nos puede costar trabajo, pues jugar, si a nosotros como terapeutas nos puede costar, ¿cómo les cuesta a los papás? O incluso sí, niños claro, que tampoco juegan, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí son como esas diferencias que yo he visto, porque también algo que he notado es que a los adolescentes también les gusta jugar, pero pues, sabemos, ¿no? Como en estos cambios de desarrollo, de no, yo ya estoy grande, y esos juegos son de niños, pues entonces con ellos funciona un poco más lo verbal, pero también implica mucho el ser muy activo con lo que nos están comunicando, ¿no? Porque hay veces en las que nos dicen, pues no quiero decir nada, y es como, ok, totalmente válido, pero también el no ser tan restrictivos o incluso tan punitivos con ellos en la terapia también permite que ellos se abran. Entonces, creo que la diferencia que he notado es justo la forma en que escuchas lo que nos están queriendo decir. Creo que será como este reto principal que me he encontrado yo. Claro, yo creo que hay una gran diferencia entre traigo a mi niño de 7 u 8 años a terapia psicológica y traigo a mi adolescente, porque aparte es mi adolescente, ¿no? Como que lo siento de mi propiedad. Y entonces llega el adolescente enojado, porque en primer lugar, él no está consciente de que requiere ese apoyo. Llegan, se sientan y se cruzan de brazos. Entonces digo, ok, aplica, podemos quedarnos observándonos o mirando al piso, a donde quieras. Puedes hablar cuando gustes. O sea, no darles más de lo mismo. Es, a ver, aquí llegaste a hablar, ¿no? A ver, vamos a hablar, porque sí se da. Ándale, mira, pues ya que estás aquí, habla. Yo creo que también es darles un tiempo, ¿no? Para que vayan sintiendo esa presencia del otro, claro, que se vayan sintiendo cómodos y entonces puedan expresar. Yo creo que sustituye a esos, no sé, esos primeros minutos de juego en la terapia infantil, ¿no? Donde yo me acuerdo muy bien de un caso que tuve de un chico de 5 años, cuando empezamos a jugar con títeres. Entonces de pronto él eligió a uno, su papá no estaba presente,
la figura paterna era el abuelo, y entonces toma un muñeco, yo voy a jugar, y quién es mi abuelo, y quién es, eres tú, y entonces pone unas sillitas, unas mesitas, y se sube el niño y brinca y todo, y yo solo lo observaba, y digo, tú me dices cuando yo participe. Yo tenía una niña, ¿no? Un títere era una niña, y me dice, ay, me pude echar muchos brincos, qué padre. Y le digo, ay, sí, excelente, lo hiciste muy bien. Dice, y mi abuelo no me regañó. Le digo, ¿cómo? ¿Que no te regañó? Dice, no, es que mi abuelo no me deja echar un brinco, fíjate, 5 años el niño, y el abuelo no le permitía echarse un brinco de un escalón, de un primer escalón, porque dice que me puedo matar. Entonces el niño, pues resulta que estaba ahí como explayándose, ¿no? Todo lo que decía, y era ahí el abuelo, y no le hago caso a mi abuelo, yo voy a brincar, yo voy a gritar y voy a decir menso, porque mi abuelo me regaña cuando digo menso. Entonces en ese espacio él podía expresarse. Creo que es algo bien valioso, ¿no? Y con los adolescentes pues es diferente, ¿no? También se da de pronto, a ver, tenemos estos juegos, ¿qué te gustaría? Y hay juegos que les gustan a los adolescentes y dicen, hoy podemos jugar, porque muchas veces prefieren hablar. Ya cuando se encarreran se van como un litro de media, ¿no? Pero mientras llegue ese momento, pues hay que buscar otras opciones. Ahora bien, de la pandemia para acá, donde, no sé, por lo menos en mi caso, la mayoría de mis pacientes son de forma virtual. Sí atiendo de manera presencial, pero vamos, se ha dado una apertura increíble a lo virtual. ¿Cómo haces para trabajar de manera virtual con un niño? Con un adolescente me queda claro, y claro que lo puedes comentar también, pero ahorita me gustaría que nos platicaras cómo trabajas de forma virtual con un niño. Claro, y bueno, pues principalmente es como tener este primer contacto para saber qué es lo que les gusta, ¿no? O sea, saber qué es lo que les gusta. Por ejemplo, hay niños que han dicho, es que quiero que veas esta serie porque a mí me gusta, ¿no? Y es como también esta tarea de nosotros de, ok, voy a ver por qué le gusta, qué le significa, ¿no? Entonces, primero que nada es como conocer sus gustos. La otra es, pues, ver de qué modalidad los vamos a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, está muy común utilizar estas plataformas virtuales, pero hay niños que no pueden, ¿no? Entonces, si no pueden utilizar estas plataformas virtuales, ver de qué manera, con los materiales que tienen en su casa, pues, incluso crear nuestro propio espacio de juego. Algo que a mí me pasó mucho, sobre todo porque mi residencia fue prácticamente en línea toda, pues tuve que aprender, ¿no? Aprender a contactar con los niños en esta forma virtual, y en un principio fue un reto no solo para mí, lo vi como también con mis compañeros, pero incluso también con nuestras maestras y doctoras que nos enseñaban. Era como de, pues, a ver cómo le hacemos, ¿no? Con este contacto, pues, a distancia. Y algo que empezamos a hacer, pues, fue como adaptar todo esto que nosotros sabíamos hacer en lo presencial, adaptarlo en línea. Por ejemplo, en esta parte de la terapia de juego y un poco más, ¿no? Por ejemplo, con los niños he observado que funciona mucho lo centrado en el niño, dependiendo también de la problemática, es pues tener un cuarto de juegos virtual. Entonces, ¿cómo es eso? Perdón por mi ignorancia. No, ¿Cómo es el bien. espacio virtual? Es un cuarto, digamos que donde vamos como metiendo diferentes elementos que tenemos en línea, ¿no? Por ejemplo, algo que les gusta mucho a los niños, al menos en lo que yo he observado, es el Uno en línea. Entonces buscamos así como páginas donde tengan Uno en línea, obviamente los menos virus posibles, pero por ejemplo el Uno, el Jenga, rompecabezas o así dibujos que puedan colorear en lo virtual, les sirve mucho. También por parte de Violet Ocklander, pues, que por desgracia ya falleció, tiene una página más bien donde tiene diferentes recursos de títeres, de arenero virtual, cartas proyectivas y casa de muñecas, ¿no? Que son como de las principales técnicas en esta parte de la terapia Gestalt, donde también los podemos poner, ¿no? Y entonces es como darnos a la tarea de crear un espacio. Por ejemplo, puede ser en esta aplicación de Canva o de Google Docs, presentaciones de Google,
donde vamos creando el espacio, ¿no? Y entonces lo vamos decorando un poco como en esta parte de que tenga como el tapiz, ¿no? Para niños, poner los materiales, por ejemplo, poner la ilustración del arenero y vincularlo con el link para que nos dé el arenero. Y entonces si los niños desde su casa, por ejemplo, les damos el control, ¿no? Para que ellos puedan manejarlo, es como de, ¿a qué te gustaría hacer hoy en este espacio? Ah, pues ya, yo quiero el arenero, ¿no? Y le pueden dar clic y ellos van funcionando en el arenero. Entonces, de esa forma es como adaptar estas técnicas a ellos. Esto, por ejemplo, con niños, con adolescentes, incluso algo que a mí me ha ayudado mucho es como este recurso de Canva, porque como son un poquito más directivos, pues pueden empezar a hacer, por ejemplo, yo utilizo a veces termómetros emocionales, ellos solitos los decoran, ¿no? Y hoy me siento de esta manera. Entonces, como utilizar todos estos recursos en línea, que la mayoría son gratuitos, hay otros que no, pero pues ver de qué manera adaptarlos, ¿no? O incluso si no tenemos el material en ese momento, crearlo mediante estas aplicaciones. Entonces es como todo esto que sabemos hacer en lo presencial, adaptarlo a lo virtual. Claro, implicó en tu caso, pues, dedicarle tiempo a adaptar tus conocimientos a esa nueva forma. Yo te invitaría a revisar Psicocartoon México. Sí. Así también hay juegos que me parecen muy interesantes y pueden acceder, digo, cualquier persona, no solamente los psicólogos, ¿no? Esa parte, digamos que a lo mejor, obviamente, en tu caso como psicoterapeuta infantil, pues por supuesto que tienes muchísimos más elementos, pero en Psicocartoon México hay muy buena información, hay juegos, hay videos que también pueden ayudar mucho a esta parte de trabajo como están mencionando, porque me parece muy importante que sepan los papás que tienen niños que no solamente van a tener que traerlos, porque nosotros estamos en un espacio donde nos ubicamos físicamente, estamos, no sé, les digo, el metro más cercano es División del Norte, ¿sí? Y de pronto vienen pacientes de muy lejos, por ejemplo, de Huixquilucan, de Tláhuac, ¿cómo se llama esto? Ay, al norte, Satélite. Les implica mucho tiempo de recorrido. Claro. Y mucha gente dice, no, es que no hay como lo presencial. Claro, el contacto es diferente, pero muchas veces no se atienden o no atienden a sus niños porque están muy lejos, porque no encuentran un terapeuta que les dé confianza. Entonces, vamos, existe la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Nosotros en Instituto PEC, por supuesto que pueden contactarnos y aquí está Tess, de todas maneras, por favor, nos das al rato tu número telefónico para que también la gente que nos está viendo pueda contactarte. Vamos a colocar una etiqueta en donde van a aparecer tus datos y de otra forma, pues también pueden localizarla por medio de Instituto PEG, que nos encuentran en Facebook, en Instagram, donde también les colocamos nuestro número telefónico de contacto y vamos, es solamente confiar, adaptarnos a lo que hay, ¿sí? Porque la salud infantil es muy importante. Y digo solamente salud infantil, pero me veo precisada a mencionar que la salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no hay salud sin salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud es tratar de que ya hablemos de manera global, ¿no? Para adaptarnos a que la salud es en general no solamente salud física y salud mental, es ambas. Entonces vamos, para cerrar, a mí me gustaría invitar a toda la gente que nos hace el favor de vernos, independientemente de que, por favor, nos den likes, comentarios y nos compartan para llegar a más personas. Por favor, que confíen en la psicoterapia virtual. Claro. ¿Sí? Que también TESA da terapia presencial, sí, pero cuando les quede muy lejos,
una llamada y entonces, ¿qué creen? De manera virtual generamos los espacios y se les va a apoyar y se les va a dar retroalimentación y se pueden grabar las sesiones y hay una forma de trabajar muy bonita donde se pueden dar unos minutos de la sesión terapéutica con el niño en donde intervengan los papás. Y no es lo mismo que se los platiquen a que ya lo vivan. Después se les da esa retroalimentación, ¿sí? Cuando ustedes están viendo ¿no? esos minutos de interacción en la terapia, que son muy enriquecedores, que son muy esclarecedores. Los invito a que consideren la posibilidad de la psicoterapia infantil. ¿Con qué te gustaría cerrarte? Pues justo creo que para reforzar esto que ya mencionas, con esta parte de que le den una oportunidad a esta modalidad en línea, que yo entiendo que a veces puede ser también costar como esta adaptación, ¿no? Porque a veces también no cuentan con los espacios o no cuentan con estos dispositivos, ¿no? Pero siempre hay algo que se puede hacer y justo tener en cuenta que sea presencial, sea en línea, sea de la manera en la que les acomode mejor, pues siempre se pueda dar una respuesta a esto que nos solicitan los niños y sobre todo volver a ver a los niños, ¿no? Que es mucho lo que nos solicitan. Entonces yo me quedaría con esto, ¿vale? Y justo también con esta parte de reforzando también un poco lo que mencionas, de que la salud muchas veces creemos que es física, que es como ir al doctor o ir al dentista, pero también recordemos que las emociones y las conductas son parte de nuestra salud y lo que hagamos con ellas es muy importante y también cómo los manejemos con los niños va a ser más importante, ¿no? Entonces, al tener el cuidado de niños, adolescentes o incluso hijos más grandes, pues siempre tenemos esta responsabilidad de ver no solo de ellos de manera física, sino también de manera emocional, afectiva y conductual. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Tess. Están invitados a conocer lo que es la psicoterapia infantil de forma virtual. Nos quedamos con eso. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Recuerden que acompañar es transformar.